Qué gusto, saludos a todos y cada uno de ustedes a este pequeño mensaje que normalmente estamos haciendo llegar para que usted pueda compartir esta palabra del Señor. Quiero que leamos un texto en la Biblia que nos habla acerca de los 3 pasos para depender de Dios. Normalmente la gente tiende a depender de sí misma. La gente tiende a depender de su propia experiencia, de su propia sabiduría, de su propio conocimiento. Sin embargo, el Señor no quiere que el ser humano dependa de sí mismo, sino que dependa de Él única y exclusivamente. Nosotros, cuando dependemos de nosotros mismos, siempre vamos a tener fallas, siempre vamos a tener algún tipo hasta de decepción, porque nosotros mismos no podemos solventar o solucionar o dar respuesta a nuestras situaciones. Salmo 37:3 nos habla de la siguiente manera: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Qué interesante el tener que confiar en el Señor. ¿Cuál es el problema de la confianza en sí? Si uno como ser humano piensa y confía en sí mismo, está en problema. Si uno viene y confía en otras personas, definitivamente para hacer lo que Dios hace, si usted confía en otro ser humano para hacer lo que Dios hace, entonces también estamos en problema. Recordemos que cada uno de nosotros somos imperfectos y fallamos. Por ejemplo, si alguien busca la ayuda de otra persona por alguna razón que quiere algo, entonces, por ejemplo, si confía en su amigo o en su amiga y dice, estoy pasando por algún problema, y mi amigo o mi amiga que tiene posibilidades de resolver mis problemas, voy a ir donde esa persona. Entonces usted llega a donde esa persona y le pone su problema, y quizás la persona en ese momento no puede solucionarle, pero usted va confiando en esa persona que le va a resolver. Entonces, las personas que la persona le dice a usted, no puedo en este día, y quizás en esta semana no pueda. Entonces usted se lleva una enorme decepción de su amistad, de las personas a quienes ha recurrido para cualquier situación en su vida. Pero dice la palabra del Señor, confía en Jehová y haz el bien. Qué bonito que nos pide que confiemos, pero aún en medio de nuestras circunstancias debemos hacer el bien. Es posible que estemos pasando por alguna situación muy dolorosa, una situación preocupante, una situación en que no nos sentimos cómodos, en una situación en la que estamos inquietos, pero no debemos dejar de hacer el bien, que es prácticamente lo que nos pide el Señor siempre. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar esa petición de Dios de hacer el bien. Y luego dice, y habitarás en la tierra. La palabra habitar en la tierra, que era una promesa para el pueblo de Israel, es significativo también para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es significativo? En primer lugar, porque esto nos trae a nosotros como occidentales una
situación de bienestar en nuestra vida, de bienestar y de aparente también calma, porque eso nos va a dar. Y luego dice, y te apacentarás de la verdad. Cuando nosotros vemos nuestra actitud y la actitud de nuestros amigos, hermanos, conocidos, vecinos, nosotros vamos a encontrar en cada persona, en cada uno de ellos vamos a encontrar a personas que nos engañan, que nos mienten, que nos fallan, que no son realmente lo que aparentan ser. Sin embargo, hay personas muy confiables, hay personas muy honestas, muy íntegras también, que están viviendo una vida agradable a Dios. En esas personas podemos también tener confianza, pero el asunto es que cuando la palabra del Señor dice, te apacentarás de la verdad, significa que solamente hay una verdad, no las verdades que la mayoría de la gente dice, bueno, hoy alguien escribió un libro y algunos que lo leen lo consideran como una absoluta verdad lo que escribió alguien que también puede fallar. Sin embargo, hay muchas cosas que nos limita o nos invita este pasaje de Salmo 37:3. Hay 3 pasos para llegar al lugar donde dependemos de Dios. El primero es que debemos de aprender lo que no es uno. Recuerde que uno tiene algo que Dios le ha dado a uno, pero a veces uno se cree más de lo que puede ser. Aceptar el hecho de que no va a tener éxito en la vida si todo se basa en sus obras. Lo que usted no es, no va a tener éxito en su vida si está dependiendo única y exclusivamente de las obras que usted puede hacer. Al contrario, le guste o no, tendrá que confiar en Dios. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino. Fíjese bien, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Qué palabras más maravillosas. Encomienda a Jehová tu camino. La forma de entender la palabra camino son nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, nuestro testimonio. Entonces, cuando todo está en las manos del Señor, entonces vamos a confiar en Él. Y Él va a hacer el milagro del cual el Señor está oyendo nuestra petición. Y es importante porque el hecho es de que si, por ejemplo, usted está enfermo y va al médico, definitivamente usted va confiando en esa persona, a veces ni lo conoce usted al doctor, tal vez va al hospital y le dicen, bueno, tal doctor le va a atender. Entonces usted inmediatamente pone su confianza en esa persona, en ese doctor o en ese médico o en la enfermera o en la persona que le va a atender. Pero puede confiar más a veces la persona en otras personas que confiar directamente en Dios. Sin embargo, la Biblia nos hace ese llamado a confiar en Dios. El segundo paso para mantener una posición de dependencia de Dios es aprender de quién es Dios. La primera es quién no soy yo. La segunda es quién es Dios. Y la Deuteronomio 4:35 nos habla acerca de Dios. Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Es importante que nosotros no podemos tener dioses ajenos, porque ningún Dios ajeno, Dios con D minúscula, ¿verdad? O dioses van a tener el poder que Dios tiene. No puede usted confiar en un Dios prefabricado. No puede confiar usted en un Dios hecho por manos de hombre, ya sea de madera, de yeso, de metal, aún ni de oro. Porque es hechura de manos. No es el Dios creador, sino la creación creando algo
para confiar en lo creado por las manos de los hombres. No, tiene que usted poner su confianza, su fe en el Creador, que es Dios. Entonces, el Deuteronomio nos habla acerca de que única y exclusivamente en Dios, que no hay más fuera de Él, es en quien tenemos que confiar. El tercer paso es aprender que según es Dios, así es usted. Mire qué interesante. Primero, debemos de confiar lo que no somos nosotros. Luego tenemos que confiar en Dios. Ahora, el tercer paso es que tenemos que aprender que según es Dios, así somos nosotros también. Esto parece un poco raro. Sin embargo, 1 Juan 4:17, y ponga atención a esto porque es un texto muy interesante. Dice en la parte de 1 Juan 4:17, para que tengamos confianza, vamos a entresacarlo ahí, pues como es Él, así somos nosotros en este mundo. Mire qué importante leer la palabra del Señor. Qué importante es tener ese conocimiento. Dice ahí, así como es Él, así somos nosotros en este mundo. Entonces, ¿cómo es Dios? Amoroso. Es un Dios que se preocupa por la gente. Es un Dios que ve nuestras necesidades. Es un Dios que suple nuestras carencias. Entonces, si Él es así, ¿cómo tenemos que ser nosotros también? Es donde entra la parte de la gracia del Señor, la compasión y gracia, que es uno de los 5 principios de la iglesia multiplicadora. La compasión y gracia, entonces, de Dios, como es Él, así también debemos demostrar nosotros nuestra compasión y gracia con las demás personas que también están sufriendo. Por ejemplo, una de las maneras en que nosotros podemos mostrar compasión es orando. El primer principio de la iglesia multiplicadora es la oración. Y nosotros debemos de aprender a confiar en Dios a través de la oración. Sabemos que Él nos escucha. Sabemos que Él nos ayuda en todas nuestras necesidades. Pero también nosotros, como es Él, también nosotros debemos de ser. Tenemos que reflejar a ese Dios. Tenemos que reflejar a ese Cristo con nuestro prójimo. Recordemos que el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y dice, a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa que nosotros tenemos que revelar a Dios en nuestra vida, en nuestro testimonio. Es importante que para que nosotros tengamos un testimonio poderoso, un testimonio que sea digno de imitar, tenemos que estar confiando única y exclusivamente en el Señor Jesús. Gracias, hermanos, hermanas, amigos, por los que están sintonizados. Queremos saludar a Marta Cortés, que está conectada en este momento, a Natalia Herrera también. Bendiciones para ellos y todos los que están conectados ahorita, y les mandamos un saludo. Puede también en este video marcar allí la suscripción para que cuando hagamos otro en vivo le llegue la notificación y usted primero esté atento a ese llamado. Puede suscribirse, ya tenemos 39 suscritos. Queremos que usted siga compartiendo esta palabra. Que el Señor me los bendiga.